Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Leslie Pérez. Yo soy residente de primer año y hoy le traigo este caso clínico de interés. Entonces, primero tenemos un hombre de 63 años eh, con múltiples antecedentes. El paciente presentaba un antecedente de enfermedad coronaria con un infarto en marzo del 2021 que requirió tratamiento con stent. Además, presentaba también una diabetes mellitus tipo 2, una enfermedad renal crónica de estadio 4, un TEP crónico y una enfermedad arterial oclusiva que ya había requerido amputación de miembro inferior izquierdo. El paciente consultó por urgencias por un cuadro clínico de un día de evolución de hipoactividad marcada, debilidad generalizada y disminución en la fuerza de miembros inferiores derechos. Al solicitarse para clínicos, pues al ingreso se le tomó una glucometría la cual se presentaba en 48 miligramos sobre decilitro, por lo que se inició manejo para la patología metabólica. Sin embargo, por el continuo, como la continua presencia de la hipoglucemia, se decidió hacer una toma de una resonancia magnética cerebral para descartar una encefalopatía metabólica. Al realizar la resonancia del cerebro, se le encontró esta lesión intraxial de aspecto mixto que presenta una morfología redondeada con márgenes bien definidos, localizada en topografía del lóbulo parietal superior izquierdo, que presentaba un nivel líquido sangre en su interior, que lo pueden ver acá, y un componente que se visualizaba un poco más sólido hacia el margen superior, el cual se comportaba ligeramente hiperintenso de la sustancia gris en las secuencias de T1, marcadamente hipointenso en las secuencias de T2 y que mostraba artefacto de susceptibilidad magnética. Posterior a la administración del medio de contraste, pues se observa un realce lineal en la periferia de la lesión y focos de realce de algunos puntiformes y otros de disposición lineal por extravasación de medio de contraste. Esta lesión también condicionaba edema vasogénico perilesional con un efecto de masa que desplazaba en sentido anterior el esplenio del cuerpo calloso y disminuía la amplitud del atrio y el asta occipital del ventrículo lateral ipsilateral. Entonces estamos ante una lesión hemorrágica intraaxial parietal izquierda que presentaba zonas de extravasación del medio de contraste y focos de realce lineal en su interior, sin identificarse una lesión nodular definida, por lo cual el día de hoy les voy a presentar dos diagnósticos diferenciales de patologías vasculares. Entonces, primero tenemos la malformación arteriovenosa. La malformación arteriovenosa es una malformación vascular pial con cortocircuito arteriovenoso sin un lecho capilar intermedio. El pico de presentación de esas patologías generalmente es entre los 20 y los 40 años y no presenta ninguna prevalencia significativa entre hombres y mujeres. Las manifestaciones clínicas es la cefalea con hemorragia en el 50 al 60% de los pacientes, convulsiones del 15 al 25% de los pacientes y efecto neurológico focal del 10 al 25% de los pacientes. La localización puede ocurrir pues en cualquier parte del cerebro, pero generalmente presenta una predilección supratentorial ya casi que en un 85%, se puede encontrar también en la fosa posterior en un 15%. Usualmente es de características solitarias, casi que en un 98%, y y es raro encontrárselo en múltiples malformaciones arteriovenosas. En los hallazgos imagenológicos tenemos que por TAC puede ser normal si la malformación es muy pequeña, o se pueden ver como vasos serpentinosos, iso o hiperdensos. Pueden presentar calcificaciones de un 25 a un 30%, y cuando se presenta sangrado de la malformación se puede evidenciar como hemorragia intraventricular parenquimatosa o subaracnoidea. En la resonancia se puede ver como un conjunto de vacíos de flujo en forma de panal de abejas. Esta es la descripción clásica
Pero ya hablando de las secuencias, pues en la T1 se puede ver como la señal vacía con la velocidad de flujo y pues la presencia de hemorragia en caso de que la tenga, una masa que se puede mencionar como compactada, que es la que mencionaba como la forma de panal de abejas. Se puede también ver en las secuencias de gradientes si presenta hemorragia y tras la administración del medio de contraste presenta un fuerte realce del nido y de las venas de drenaje y las arterias que lo alimentan. Entonces, generalmente estas lesiones no presentan un mínimo o no presentan efecto de masa. Y la imagen que tenemos en la pantalla es una resonancia magnética cerebral en una secuencia con información T2 que muestra una colección triangular de vacíos de flujo en forma de panal de abeja. Nuestro próximo diagnóstico diferencial es el angioma cavernoso. El angioma cavernoso son cavidades capilares anormalmente agrandadas rodeadas por una fina capa de endotelio. Hasta un 13% de las lesiones cerebrales vasculares son los angiomas cavernosos, tienen una prevalencia del 0,1 a un 0,5%. Pueden ocurrir en cualquier parte del cuerpo, aunque el cerebro es el sitio más común de esta patología. Y hablando del cerebro, es más común encontrarlos en los hemisferios que en el tallo o en el cerebelo. Y la médula, pues es rara su aparición. Las manifestaciones clínicas podemos presentar convulsión en un 50%, déficit neurológico en un 25% o puede presentarse asintomático en un 20%. La edad pico de presentación es en los pacientes entre 40 y 60 años y al igual que las malformaciones arteriovenosas no tiene ninguna predilección sobre el sexo. La hemorragia no es una complicación infrecuente y la tasa anual de hemorragia que se informa de estas patologías es muy variable por cada año. En los hallazgos imagenológicos en el TAC podemos encontrarlo negativo en un 30 o un 50% de las veces y cuando lo vemos lo podemos ver como una lesión hiperdensa, bien delineada, redondeada, uboide y se puede visualizar el parénquima alrededor de la lesión normal. En la imagen tenemos una tomografía de cráneo simple que muestra una hiperdensidad parenquimatosa solitaria que está señalada por la flecha recta en la rama posterior de la cápsula interna izquierda y a este paciente se le realizó un control 6 años después y esta lesión pues había presentado crecimiento y ya presentaba densidades mixtas. En los hallazgos imagenológicos tenemos de la resonancia, tenemos que se pueden ver lóculos con sangre en diferentes etapas de evolución. Los angiomas cavernosos varían de microscópicos a gigantes, gigantes siendo definidos como mayores de 6 centímetros, aunque la mayoría están entre 0,5 y los 4 centímetros de tamaño. La morfología generalmente es una masa discretamente lobulada de vasos entretejidos y la imagen clásica es la apariencia de bola de palomita de maíz con borde de hemosiderina hipointenso completo en las secuencias con información T2. En las secuencias con información T1 se puede ver variable dependiendo del estadio o dependiendo si hay presencia de hemorragia. En las secuencias FLAIR puede mostrar un edema alrededor en las lesiones que presenten hemorragia aguda y las secuencias de susceptibilidad tienen pues un efecto hipointenso marcado. Generalmente no presentan ninguna alteración a las secuencias de difusión y después de la administración del medio de contraste presentan un realce mínimo. Entonces, teniendo estos dos diagnósticos diferenciales en mente, otra vez tenemos acá la imagen de nuestro paciente, entonces nuestro paciente se puede ver pues que presenta una marcada hipointensidad en T2 con un anillo hipointenso completo de la lesión, además que presentaba un mínimo realce post-contraste y no se observaba ningún vacío de señal en la lesión. Entonces, estos hallazgos son más compatibles con un angioma cavernoso. Les traigo esta serie de casos, que es una de las series de casos más grandes que hay de angiomas cavernosos. Esta se realizó en Irán.
En todos los casos, el diagnóstico de angioma cavernoso se basó en la resonancia magnética cerebral, ya que este es el mejor método de imagen con mayor sensibilidad para esta patología. Se identificaron 35 pacientes, 17 mujeres y 18 hombres, viendo que entonces no hay ninguna como distribución predilecta como por el sexo. La edad media de presentación fue de 28 años y las manifestaciones iniciales incluyeron convulsiones, cefalea y pues hemorragia intracraneal. Durante el seguimiento de los pacientes, todos los pacientes experimentaron convulsiones y cefalea y algunos presentaron depresión, vértigo, náuseas, vómito, desequilibrio, pérdida de la conciencia y síntomas sensorio-motores. Esta es una imagen también de nuestro paciente. En las secuencias de susceptibilidad magnética se observaron otros focos hipointensos del parénquima cerebral supra e infratentorial en relación pues con productos de degradación de la hemoglobina. Y pues también se encontraban otros focos de susceptibilidad en el cuerpo y esplenio del cuerpo calloso hacia el lado izquierdo, que no presentaban ni restricción a la difusión ni realce postcontraste. Entonces estos hallazgos nos pueden corresponder a una cavernomatosis múltiple. La cavernomatosis múltiple se presenta hasta en un 50% de los angiomas cavernosos. Las manifestaciones clínicas generalmente es asintomática en un 40%, puede presentar hemorragia, convulsiones y cefalea. Se puede ver una forma esporádica en un 80% o familiar en un 20%. Y la forma familiar muestra una herencia autosómica dominante y la forma familiar suele presentarse con múltiples lesiones casi que en la mitad de los pacientes. Generalmente la forma familiar tiende a presentarse más temprano que la forma esporádica y en la etnia se da más en los pacientes hispanoamericanos o descendientes de los mexicanos. En las secuencias de susceptibilidad son los métodos principales para identificar los casos de la cavernomatosis múltiple, ya que son los más sensibles a las pequeñas lesiones no detectadas en las secuencias convencionales y pues por las secuencias de degradación de la hemoglobina. La protuberancia, recuerde que también es un lugar donde se puede presentar estas lesiones, entonces en caso de que tengamos un paciente joven con alguna lesión en la protuberancia, pensar pues que como es un paciente joven no debe ser alguna hemorragia hipertensiva, entonces tener en cuenta esta patología. En la imagen podemos ver una imagen de susceptibilidad que muestra innumerables puntos negros o focos de susceptibilidad característicos pues de las microhemorragias punteadas de la cavernomatosis múltiple. Nuestro paciente presentó un deterioro neurológico, por lo que 2 días después le solicitaron una tomografía de cráneo simple, en donde se visualizaba la lesión intraxial, la cual ya se veía pues heterogénea por el método de la tomografía, pero presentaba un aumento del volumen de la hemorragia parenquimatosa asociado pues al edema vasogénico que estaba ejerciendo un efecto de masa mayor, generando una desviación de la línea media de hasta 18 milímetros hacia la derecha, con una disminución en la amplitud del ventrículo lateral y de las cisternas perimesencefálicas. Presentaba el paciente también una herniación uncal por esta desviación de la línea media con borramiento de todos los surcos de este hemisferio. Posterior a esto, pues el paciente siguió presentando deterioro neurológico y falleció 5 días después. Esta fue la bibliografía que utilicé para el día de hoy. Muchas gracias.